Bueno, seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, y estábamos con Roberto Varga, con Laura Alonso, que es diputada del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, y lo tenemos a Diego Valenzuela, que el hombre, además de ser colega periodista, economista, historiador, es funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estábamos hablando en el corte sobre este tema de la decisión del gobierno de correr el fútbol más tarde para tapar a la nata, ¿no? Que dicen, bueno, nosotros hacemos competencia de rating, no hay problema. Ahora, la verdad, desde el punto de vista de la comunicación, mi opinión es que lo único que logra, seguramente que le va a sacar algunos puntos de rating, y si hay un superclásico, mucho más, lo único que está demostrando es que el gobierno lo único que puede hacer es eso, es taparlo. O sea, como no pudo con la intervención a través de la ley de medios, la ley de mercado de capitales, y lo tapas con el fútbol. O sea, la verdad que es, no sé, a mí se me ocurre Diego Valenzuela, que trabajó mucho en comunicación para varios candidatos, se me ocurre que como estrategia de comunicación es flojita. Sí, mi impresión es que lo levanta la nata. Además. Lo potencia, lo convierte en un tema cada vez más grande. De hecho, ahora quizás lo bajan un poco de rating, pero lo que lograron es que toda esta semana se hable casi exclusivamente de este tema. Claro. De cómo intentan con el fútbol taparlo. Y además, yo creo, además lo van a, seguramente que el instalan, lunes, el martes, el miércoles, el tema va a seguir en TN y en muchos otros programas que ni siquiera son del Grupo Clarín. Sí, y yo creo, vos, que este es un programa, como dijiste, de percepciones y de comunicación. Cada vez más la comunicación es emocional. Y la gente, esto que hablábamos antes en la versión televisiva de La Hora de Maquiavelo, me parece que la gente ya siente el desgaste del gobierno, siente el agobio que produce el gobierno, y ahora para colmo aparece la bóveda. O sea, aparece una manera, digamos, sencilla de explicar algo que se intuye, pero que ahora se cristaliza, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Y siempre yo pienso en Menem, que se lo aplaudía por la fiesta menemista, incluida la corrupción, y de golpe pasó a ser el eje de la crítica, claro, y de su desgaste político. Es la pregunta que yo hacía. Entonces digo, en el año 97, vos que sos historiador, en el año 97 Menem perdió una legislativa en un año que económicamente fue formidable, fue un año donde se creció al 7, 8%, todo pum para arriba, y sin embargo hubo un agotamiento con el tema. Me quiero ir más atrás en la historia, vos que decías esto de la historia. Pensaba en Belgrano. ¿Qué es lo primero que se nos aparece cuando hablamos de Belgrano, a quien yo estoy investigando para un libro de próxima aparición? Sí, no me vengan con la bandera. La bandera, no, la bandera no. Un tipo que desde la riqueza entregó todo y murió pobre, pagándole con un reloj al médico. O sea, esta es la imagen más humana y más apreciada por el argentino. Compara eso con Lázaro y sus jefes y sus jefas de hoy. Sí, o Daniel Muñoz. Entonces digo, no subestimemos que la corrupción no entra en los sectores sociales. La corrupción en algún punto aparece, y cuando aparece no la podés parar. Y hay un dato importante, que no es menor, y es muy triste y muy trágico, que ha sido el accidente de Once, con 51 muertos y más de 700 heridos, a la vista de todos, a las 8:30 de la mañana, y la inundación de La Plata. Y la corrupción, cosas muy visibles, muy concretas. Y la corrupción, o sea, para la imagen, por primera vez, para aquellos que durante muchos años hemos propuesto política de transparencia para luchar contra la corrupción, se cristaliza esta idea, o se personifica esta idea de que la corrupción te mata. Y que aquí efectivamente hubo dineros que iban para las inversiones, para un mejor servicio de trenes, y sencillamente esos dineros desaparecieron, y un día todos es como que un velo se corrió y todos de golpe vimos es como que la muy plata gráfico no todo, ¿no? Bolsos, ¿no? Bolsos, hasta las marcas de los bolsos, no sé, Adidas, que iban a bóvedas. Y claro, el tema de Once, el tema de la inundación, en realidad en la economía todos los años hay muchísimos onces que se producen por autopistas que no se construyen, hospitales que no se construyen, tantas. Pero la gente tiene que verlo para sentirlo. Este es un buen tema, porque siempre se sabía que se viajaba mal en los trenes interurbanos. Pero hasta que no choca. Pero en esa sangre que es el tren en la sociedad, Once patentizó, fue el choque del modelo de infraestructura, no solamente de un tren. Sí, porque además los millones que viajan saben cómo viajan. Exactamente. Ahí recuperando digamos, el sentido histórico, ¿no? Es asombroso cómo la Argentina tiene una versión circular, es decir, vuelve otra vez a caer en sus viejas contradicciones. La Argentina quedó presa del peronismo, antiperonismo casi 40 años. Yo creo que acá otra vez hay un grave riesgo, porque efectivamente el kirchnerismo
tuvo una política muy fuerte de inversión en temas sociales, ¿no? Después la discusión de fondo es esta, es decir, como no se invierte en lo que hay que invertir, eso queda en un subsidio permanente, ahí cristalizado, y la gente no sale nunca de la pobreza. Ahora, dicho esto, va a haber de nuevo toda una corriente y una cantidad de sectores que van a reivindicar al kirchnerismo por muchos años. Sí. Esto no va a ser, cuidado, esto no va a ser el menemismo que muere con Menem. Menem ganó la elección de 2003 con 25 puntos, pero la ganó. Pero esto me parece que va a ser más potente. Vos decís más que 25, o sea, vos decís que el kirchnerismo residual va a ser más de 25 puntos. Yo digo que la Argentina no debe caer en la trampa de una falsa antinomia. La Argentina lo que necesita es lo que planteó Frondizi en 1958, un gran plan de desarrollo. Actualizado, por supuesto, pasaron 50 años. Un gran plan de desarrollo. Incluso Frondizi y Frigerio rescataban al peronismo. Es decir, no hacían gorilismo, rescataban al peronismo. De hecho, Frondizi acá hay que rescatar a los sectores populares, hay que sumarlo. El kirchnerismo está agotado, ya no tiene más razón de ser, cumplió un ciclo con sus activos y con sus pasivos. Ahora hay que ir a una etapa nueva, un gran plan de desarrollo y de crecimiento. Y eso hay que hacerlo sin contradicciones. Porque si no, la Argentina se va a volver a distraer. Pero nadie está planteando un anti, yo creo. Me parece que, bueno, yo creo que en algunos sectores puede haber, pero bueno, digamos... me parece que es el... Te digo un segundo. Sí. La propia, el eslogan de uno de los candidatos marketineros, que es de Narváez, ella o vos, es un eslogan antinomia. No, pero yo creo que sí, más allá del eslogan, lo que está planteando es recogiendo el país de la fractura que propone el kirchnerismo y ponerle un límite que no es una mala idea de comunicación. Ponerle un límite al autoritarismo. Ahora, el proyecto que viene tiene que ser de alternativa y superador. Me permito disentir en un aspecto con Roberto Varga, en que sí, yo estoy de acuerdo que económicamente hay que proponer algo superador, que nos lleve al desarrollo, no necesariamente volver todo para atrás, ahora privatizar todo lo que se estatizó. Ahora, yo creo que el gobierno que venga, sea quien sea, no sé, será, no sé, Scioli, Massa, Macri, De la Sota, qué sé yo, o el Cuervo Larroque. No nos descarten a nosotros. El Cuervo Larroque, no, por supuesto. Con Laura, no, yo creo que va, no, y además creo que va Diego Valenzuela, quiere ser intendente de 3 de febrero. Vos querés ser candidata de algo, querés renovar banca, ¿no? No, yo voy a hacer lo que mi partido me pide que haga. Si mi partido quiere que renueve, Perdona, completo la idea. A mí me parece que la transformación cultural que logró el kirchnerismo fue fenomenal, pero para mi juicio de Diego Dillenberger, fue negativa. Hay que hacer una transformación cultural con respecto a la cultura del trabajo, la función, el rol del Estado, eso es todo lo que está agotado. Bueno, Diego, eso pero eso es un cambio cultural muy grande, muy importante, y alguien va a tener que hacerlo, porque acá hay un porcentaje importantísimo de gente en la Argentina que cree que no hace falta laburar. Y eso es un tema muy complejo, porque la inflación de la que estuvimos hablando todo el tiempo, que Cristina lo culpa a los empresarios, es producto de que el secreto electoral del modelo es generar una cantidad de gente que viva sin tener, ni siquiera, no es que no pueda laburar, que no quiera laburar. Porque si quiere laburar, en el fondo no se siente bien si está cobrando un plan o un subsidio. Entonces, ese cambio cultural, yo creo que alguien va a tener que decir, no, pará, esto no estuvo bien. ¿Sabes qué pasa? Es que justamente lo que planteaba antes Diego, uno puede, primero hay que generar fuentes de empleo. Como no hay inversión en la Argentina, no hay fuentes de empleo. Lo único que emplea es el Estado. Eso va directo al abismo, porque el Estado no puede ser el que genere empleo. Tienen que ser los privados los que generen empleo. Pero además, esta idea, como hablamos antes, de conectar la asignación por hijo con el mercado de trabajo, ¿qué quiere decir? Que si usted trabaja, no va a perder la asignación por hijo. Al contrario, entonces no solo va a tener el ingreso garantizado para criar a sus hijos, sino que además va a estar trabajando y va a estar desplegándose y construyendo un proyecto de vida que hoy nadie de las clases populares puede construir, porque son esclavos del intendente que les consiguió la asignación. Y lo que estamos hablando aquí, de verdad, es de libertad y de poder concretar esa libertad a partir de la dignidad del empleo, de tener garantizado ese ingreso para los hijos y para la familia. Y me parece que hay que hacer ese enganche. Y yo en ese sentido sí creo que hay, y se ha demostrado durante muchos años en las clases más trabajadoras y populares en sectores marginales, una resistencia con dignidad. Yo siempre rescato el caso de Toti Flores en La Matanza, donde cuando todos salían a piquetear y a cazar tal o cual
plan social para construir un determinado grupito de poder, ellos dijeron no, lo nuestro es la cultura del trabajo. Y no es un caso aislado. Entonces yo tengo plena confianza y me parece que eso que vos hablabas antes de si parte de la sociedad quiere cambiar, yo creo que sí que hay una parte que quiere cambiar y me parece que cuando el desafío está puesto sobre la clase política somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de dirigir ese cambio. Hay un tema con la asignación universal que me parece que no se le está prestando atención en esta dirección, lo digo. El gobierno presenta todos los meses la cantidad de subsidios o asignaciones que otorga. Si el gobierno pudiera pararse frente a un pizarrón y decir, bueno, tenemos, creo que empezaron en 3,5 millones, no sé en cuánto están ahora, y mensualmente o trimestralmente o semestralmente decir, bueno, ahora bajamos a 3 millones. Bajamos a 2,5 millones. La noticia porque la que ser actividad esa. privada Las noticias está tendrían que ser absorbiendo, esa, claro. y entonces hay más gente registrada que ya no necesita eso. La llave es esa. Tiene la asignación un hijo que su padre está en negro. Ese es el problema. Que persista significa que su padre no solo consiguió que un está trabajo. aumentando. Bueno, claro. Entonces es dramático el tema. Sí, además, el otro día había un intendente que se vanagloriaba que él tenía 25.000 pibes cobrando asignaciones. Mirá, escondelo, es una vergüenza eso. Claro. Quiere decir que es un desastre. Es el fracaso de la genuina inclusión. Sí, y además el drama que muchos empresarios dicen, bueno, está bien, ahora sí tengo que contratar gente porque algunos necesita, pues yo para la zafra, qué sé yo, aunque sea golondrinas, y los tipos dicen, no, si yo voy a laburar, pierdo el plan. Es preferible. No hay un incentivo al trabajo. Sí, por eso hablábamos de este enganche entre la asignación y el mercado de trabajo. O sea, hay que generar el incentivo suficiente para que el que tenga la oportunidad de acceder a un empleo temporario o permanente pueda hacerlo sin sentir que queda desprotegido. Pero el gran enigma acá, de nuevo, volvemos a lo que decíamos antes, es quién genera empleo en la Argentina hoy. ¿Y cómo vamos a hacer, y esto es para generar confianza suficiente, de que el capital vuelva a invertir, el capital nacional y el capital extranjero vuelva a invertir en la Argentina para generar ese empleo y así volver a retomar la cadena productiva y después la del crecimiento y el desarrollo? Hoy el kirchnerismo no puede ofrecerlo porque el kirchnerismo se repite a sí mismo permanentemente y, como vos bien decías, se agotó. O sea, el kirchnerismo duró hasta acá. Lo que viene post-kirchnerismo tiene que ser esta propuesta de crecimiento y desarrollo. Están muy seguros que Cristina no consigue un resultado electoral que quizá no sea la del... ¿Tiene candidato, Cristina? Bueno, ahí hay un tema que vos planteás, pero cuidado. Qué duda, porque ¿no? el kirchnerismo nos tiene acostumbrados Los dos a las candidatos que grandes tiene el sorpresas, peronismo, o tres, son todos críticos y están adentro callados esperando que cambie el aire. Pero yo Scioli, Massa, Urtubey, te puedo nombrar un montón de gente que tiene legitimidad de gobierno. La pregunta es esta, para las elecciones que vienen ahora, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, ¿no nos depara una sorpresa el kirchnerismo? Me pregunto, O sea, tipo que La única cierran- sorpresa Scioli o Massa Scioli o o Massa O ella o misma. ella. O ella. testimonial de ella. No, hombre, claro. Bueno, pero ya es el fin. Es casi medio como riesgoso. Horrible para el país sería. usarse Sí, por ella supuesto, misma pero para digo- tapar la debacle. Es No, como el fútbol con la nata. Yo había digamos, escuchado otra ridiculez, pero que no la descarto que pueda ser cierto, ¿no? Porque todo es posible en la Argentina, que es Cristina candidata a consejera de la magistratura. Testimonial, por supuesto, porque no va a Sí, renunciar. el apellido, ella jugando en alguna versión, digamos, ¿no? Que tiene, no sé, ¿no tendrá un riesgo de que si no gana, se tendrá que ir? Sí, yo no estaría, digo, me parece demasiado alocado, sobre todo es como someter a referéndum la reforma constitucional Claro. cuando las encuestas dicen que el 70% está en contra. Me Bueno, parece pero el kirchnerismo juega que toda la nada. presidenta jugara una carta tan peligrosa podría implicar un problema. Claro, porque si ella sacó el 54% en el año 2011 y ahora se presenta ella, no sé, como candidata a diputada por la provincia, y supongamos que en vez del 54 hace una buena elección de 40%, que es una buena elección, es un desastre. Sí, yo lo que veo es que los candidatos que surgen naturalmente sacando alguna cabriola sorpresiva reafirman el voto duro que ya tienen. Alicia Kirchner habla de los planes sociales, es el mal voto que ya candidato, está, es es un el voto candidato de la flojo. cámpora. Claro. No es un voto que agregue, No. agregue. En cambio, en la oposición se está armando una masa crítica de propuestas, de una Argentina de diálogo, de experiencias de gestión como lo de Mauricio en la ciudad, y esto está en los distritos más grandes. A ver, no nos olvidemos, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba. En Córdoba es de la Sota a Guad o tercera posición el PRO. Sí. Santa Fe, bueno, ni hablar, es socialismo o pro socialismo. Mendoza es Cobos.
En Entre Ríos, bueno, está Urribarri, pero el PRO propone a De Ángel y está Busti. Sí, pero todos sabemos Falta en la GBA, provincia de Buenos Aires, sí, donde también sí. se está cocinando En el algo. GBA se Con juega. lo cual, no tienen candidato, tienen un desgaste de gestión y tienen enfrente un grupo que está dispuesto a dialogar con grandeza. Esperemos que llegue a buen puerto. Y puede ser el punto de Esa es la inflexión gran para la pregunta, Argentina. ¿no? Dialogar con grandeza. Hasta ahora no Sí. se ve. Nosotros mostramos en el último programa de La Hora de Maquiavelo No, se ve, Diego. una encuesta que muestra que el 60 Capital y Gran Buenos Aires, 2/3 de los encuestados quieren que la oposición se una. No se pregunta cómo, quién, con quién, pero Pero quieren una que se cosa es una. unirse sobre ideas, programas y afinidades y otra cosa es hacer una bolsa de gatos. Y yo creo que hay un aprendizaje en la oposición a no pegotearse lo que es impegoteable o se va a despegar 3 horas después del día del comicio. Me parece que lo que tenemos que ir es hacia alternativas viables, hacia dos polos, quizás que puedan competirle directamente al kirchnerismo y ofrecer alternativas también creíbles Pero que se para esos sostengan dos en polos, el por Ahí tiempo. por ahí ejemplo, podrían tener una lista común que les en el Consejo de la Magistratura. Eso sería una jugada Lo que interesante. pasa es que no se puede, ¿sabes por qué? Porque justamente está hecha la ley, hecha la Claro. trampa. La ley del Consejo de la Magistratura tiene una cantidad de resortes en el medio que no permite que haya una lista de unidad Pero ahí había de buenas todos. versiones. Tu colega Pratgay decía que sí, ¿eh? No es No, posible. solamente hay dos fuerzas Ahora yo que quiero pueden decirte estar. otra cosa. Nosotros creemos, antes de Colega, hablar de digo, los de diputado, candidatos no, al, sí. al Consejo de la Sí. Magistratura, que es absolutamente inconstitucional y que Absolutamente, esto va a sí. terminar siendo Sí, bueno, pero ¿qué frenado por pasa? la- Bueno, Sí, pero bueno, pero ¿qué sí, pasa si la sí, Corte sí, Suprema claro. finalmente la avala y la oposición se queda sin? Estaríamos en una situación de crisis institucional y mucho más grave de la que imaginamos que tenemos No, hoy. si la Corte Suprema El la país avala, tiene lo que riesgo estaríamos es en, venezolano de no, nuevo. lo que estaríamos yendo en a la una Corte situación de un país. Interamericana de Derechos Humanos, o sea, estaríamos recurriendo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en una situación de una gravedad extrema. No, Si yo, la yo Corte avalara- coincido que sería, si la porque Corte desde lo mi avala, punto de sería vista, para hacer las valijas e irse de la es Argentina. casi comparable al fallo del golpe del 30. Porque, sinceramente, la Corte va a terminar de dirimir si la Argentina se vive bajo la Constitución de Estado de Derecho o 1853, no. reforma del No, claro, 94, o en otro régimen Es político. si seguimos siendo un sistema de democracia constitucional o no. Exacto. Esa es la discusión. Esa es la discusión. No, si es un Pero, Estado de Derecho. un Volviendo Estado a de- lo anterior, yo creo que hay grandeza en muchos dirigentes. No es fácil, pero la conversación con Roberto Labaña en Ciudad de Buenos Aires va en esa línea y Bueno, demuestra pero- que el PRO, pudiendo tener Pero los se va dos... va a cerrar eso. Eso está en marcha y hay que tener confianza. Lo que digo es que ya que se haya llegado a este punto, pudiendo el PRO elegir los dos senadores solo y abriéndose a la conversación con otro espacio en pos de generar una alternativa de cambio para la nación, recogiendo una persona que supo demostrar una buena gestión económica. Habla bien de Mauricio Puede ganar también. los dos senadores, pero también puede Habla de un arrastrar un líder montón nacional. con Labaña, puede Y el arrastrar mismo un diálogo montón se de está teniendo en diputados. muchos lugares, en algunos lugares es más público, en otros es menos público. Yo soy muy optimista. Bien, ojalá, yo creo que... yo Inclusive coincido- con la provincia de Buenos Aires. En eso coincido con la mayoría, con los 2/3 que están diciendo que la oposición se tiene que unir. Es más, le vuelvo a recomendar que escuche la entrevista que le hice a Antonio Sola, este gurú que asesora a Francisco de Narváez, un español brillante, en donde él también recomienda que la oposición se una para poder enfrentar al kirchnerismo. Él dice que se le va a ganar. Bueno, veremos. Mientras tanto, le agradecemos mucho a Roberto Varga, a Laura Alonso. Y le digo, por favor, que aparezca el Twitter de Laura Alonso. Arroba Laurita Alonso. Arroba Laurita Ok. Alonso. Imperdible, una de las políticas que realmente están... Que es transparente, que lo diciendo, que claro, tuitea es lo que sí. piensa. Ah, no, bueno, no está armado por 50 asesores atrás. No hay 50 asesores. No, ni 50 ni uno, es No, ella. porque los tweets de muchos políticos son bastante aburridos, a pesar de que uno los sigue porque bueno, quiere enterarse, pero muchos son muy aburridos. Comparto con ustedes una foto de la actividad de esta tarde. Más ¿Qué aburrido. es eso? Esta mañana a la mañana vamos a recorrer Claro. Villa Lugano. Un barrio y saludaremos a los niños. Esto, bueno, es quizá no comprender la herramienta, ¿no? Y Diego Valenzuela, Arroba Dievalen, ahí estoy arroba también. Dievalen, y yo le digo como siempre, ¿no? Siga en La Hora de Maquiavelo. Chau.